llegamos a un lugar que se llama San Joaquín del Micay, un caserito, que no era un caserío propiamente dicho, había una casa y otra enseguida y no más, del resto era como selva, como monte, cultivos de caña, río, eso era muy agreste, o sea, despoblado totalmente. Pasamos por ahí más o menos por la noche, y como esos lugares no tienen energía, entonces el pastor Omar Alfonso nos dijo, saluden que por aquí hay una iglesia. Se veía la lucecita en una lámpara de petróleo. Entonces yo le bendiga, y por allá nos contestó el pastor, pues no, yo no lo vi la realidad. Y cuando regresamos, un par de días después, que ya habían bautizado a las personas que iban a bautizar, de bajada, entonces ya bajamos de día y nos arrimamos al lugar. Claro. El pastor nos dijo, vamos a hacer un culto aquí. Nos organizamos en el saloncito, una chocita toda maltrecha. Y yo me paré afuera con mi hermano Javier en la parte de atrás y yo miraba para todos lados y yo le dije esa vez, uy hermano, tan aburrido este lugar aquí, hermano. Esto aquí debe ser terrible. Dije estas palabras, pobrecito el pastor que le tengo aquí. Me llamó Omar Alfonso Collazo, mi pastor, y me dijo, usted no va a continuar más en Mallorquín. A usted le van a decir, usted ya no va a ser más pastor en Mallorquín, usted va para San Joaquín del Micay. No lo podía creer. En esa ocasión estamos en la compañía de un hombre que ha inspirado a muchas generaciones, el pastor Carlos Mosquera. Para mí es un privilegio estar en esta tarde junto con el pastor Carlos. Para mí también es un privilegio estar contigo, compañía tuya y de los que verán este programa. Amén. Estamos aquí, bueno, vamos a hablar un poquito de la vida del pastor Carlos. Vamos a conocer un poco más de su vida como persona, desligando un poco el tema pastoral. Claro que vamos a tomar algunas de sus experiencias, pero ¿quién es el hermano Carlos? ¿Dónde nace? ¿Cómo comienza todo esto? Bueno, Carlos Mosquera es un hijo autóctono de Buenaventura, propio de una sociedad y una familia más bien pobre, numerosa, 10 hermanos para ser exactamente, hijo de Alejandro Mosquera e Isabel Torres. Mis padres viven aún, mi papá vive en Venezuela, un hombre trabajador y que luchó mucho por sacarnos adelante a nosotros hasta un momento en que él tuvo que viajar más o menos en los 80 para Venezuela. Y en lo adelante nosotros, con la ayuda de mi mamá y los hermanos mayores, comenzamos a levantarnos, digamos, a pulso, con muchas limitaciones económicas. Incluso mi estudio se vio frustrado por un largo tiempo porque mi mamá no podía más que ayudarnos a terminar la primaria y la secundaria quedó en stand-by. Hubo un buen tiempo en que no pudimos estudiar y salimos a trabajar, a rebuscarnos, a ayudar en la casa. Obviamente que durante ese tiempo venimos de una familia cristiana, criados en el Evangelio, educados. Entonces los principios cristianos siempre estuvieron con nosotros. Yo a la edad de 17 años me hice bautizar, me bautizó el pastor Ramón Elías Gañón, hoy pastor en uso de Buen Retiro. Y ahí comienza mi vida, comienzo yo a crecer, a jovenciar y a ir teniendo sueños y expectativas y viendo cómo Dios iba abriendo puertas. Pastor, de todas las vivencias como niño, como joven, como adolescente en Buenaventura, de esos sueños, de esos anhelos que siempre estuvieron en el corazón del hermano Carlos Alberto Mosquera, no tanto ligado al tema espiritual. Quiero que me cuente un poquito de eso, hermano Carlos. Pues mira que sí, o sea, es decir, al margen de que soy criado en el Evangelio, no necesariamente mis anhelos tenían que ver con esto que me sucede más adelante. Inclusive en Buenaventura, en nuestra época, había un fenómeno migratorio que era el deseo de todos los muchachos ir a los Estados Unidos, al norte le llamábamos, ir a América, y algunos usaban el término treparla, es decir, llegar a la cima y lograr las metas. Y yo como todo muchacho de esa época también aspiraba. Obviamente que por la influencia cristiana no quería hacerlo de manera tan ilegal.
¿Sí me entiendes? Como solían algunos que se embarcaban furtivamente en un barco y en un contenedor, y algunos lograron llegar, otros perdieron la vida en esa aventura tan arriesgada. Yo tenía la alternativa de ir a Venezuela, porque mi papá viajó para Venezuela, y entonces un hermano mío y mi persona que pensábamos igual decidimos que nos iríamos por Venezuela, que el deseo era como conseguir documentos. Para aquel entonces entre Venezuela y Colombia Venezuela y Estados Unidos había una mejor relación que con Colombia ahora. Colombia estaba estigmatizado por el narcotráfico y Venezuela era un gran país, entonces nosotros mismos conseguimos papeles venezolanos y nos vamos por allá. Bueno, nos fuimos para el año 1985 más o menos, pero las cosas no salieron como las habíamos planeado. Claro. No teníamos documentos en Venezuela y bueno, entonces ese proyecto personal como que se frustró porque por allá tampoco se dieron las cosas. Yo fui la segunda vez a Venezuela, ya en el 91, también buscando un nuevo horizonte, pero ya se presentaron problemas internos con mi papá y bueno, entonces eso hizo que nos regresáramos más rápido inclusive. Pero pienso yo que Dios estaba fraguando otra cosa conmigo. Sí, señor. Pero de no tener esos planes, Dios, una cosa sí es cierta, Gustavo, o sea, yo no pensaba estar en Colombia, yo me había proyectado irme del país, me iba a ir. ¿Ibas a migrar? Sí, yo iba a migrar, buscando nuevos horizontes, pero pues bueno, Dios tenía otros planes. Claro. Pastor, interesante todo lo que usted nos cuenta. Yo estaba hablando hace un tiempo con el hermano Carlos y él me contó una parte de su testimonio. ¿Cómo funciona el tema de que en algún momento él va a un lugar, mira a un pastor, le parece que ese lugar es un poco aburrido y bueno, unos años después inicia la carrera pastoral de nuestro hermano Carlos? Quisiera que profundizara en esa anécdota y que la compartiera para todas las personas que vamos a ver este video. Es una cosa curiosísima, ¿no? A ver, ya, yo estoy obviamente bautizado, ya estoy sirviéndole al Señor, ya soy un líder en la iglesia Segunda de Buenaventura con mi pastor, el hermano Omar Alfonso Collazos. Había una camada, una cochada de jóvenes muy bonita, entre ellos Gustavo, tu papá, que estábamos sirviéndole al Señor, y unas jóvenes que vienen del Cauca, de Micay, López de Micay, Cauca, vienen y se conocen el Evangelio acá a través de unos familiares que están convertidos. Entonces ellas llevaron la predicación del Evangelio hacia su tierra. Hubo un avivamiento tremendo, ella se convirtió casi todo ese caserío. Entonces el pastor encargado de irlos a bautizar era era el hermano Omar Alfonso Collazos, nuestro pastor. Entonces invitó a un grupo de hermanos que lo acompañáramos. Recuerdo que iba mi suegra, la mamá Luz Mari, iba Luz Mari y mi esposa, iba mi hermano Javier, una gallada grande, creo incluso con mi mamá, mucha gente. Entonces en ese recorrido llegamos a un lugar que se llama San Joaquín del Micay, un caserito, que no era un caserío propiamente dicho, había una casa y otra enseguida y no más, del resto era como selva, como monte, cultivos de caña, río, eso era muy agreste, o sea, despoblado totalmente. Pasamos por ahí más o menos por la noche, y como esos lugares no tienen energía, entonces el pastor Omar Alfonso nos dijo: saluden que por aquí hay una iglesia. Se veía la lucecita de una lámpara de petróleo. Entonces Dios le bendiga, y por allá nos contestó el pastor, pero no, yo no lo vi, la realidad no lo vi. Y fuimos. Y cuando regresamos, un par de días después, que ya habían bautizado a las personas que iban a bautizar, de bajada, entonces ya bajamos de día y nos arrimamos al lugar. Claro. El pastor nos dijo: vamos a hacer un culto aquí. El pastor se llamaba, no sé, hermano Horacio Herrera, pastor en San Joaquín. Entonces nos organizamos en el saloncito, una chocita toda maltrecha. Entonces, yo me paré afuera con mi hermano Javier en la parte de atrás, y yo miraba para todos lados, y yo le dije esa vez: uy, hermano, tan aburridor este lugar aquí, hermano. Esto aquí debe ser terrible. Dije estas palabras: pobrecito el pastor que le toca aquí. Primero, yo no tenía ni idea que yo iba a ser pastor, y mucho menos que iba a suceder lo que claro. sucedió. Entonces, en efecto, yo me fui, me llevé esa impresión del lugar y todo.
Y con el tiempo el Señor me mandó al ministerio, pero me mandó a un lugar que se llama Mallorquín, que está cerquita de Buenaventura, que tiene otras condiciones, ¿no? Mejores. Estaba en Mallorquín. Cuando yo comencé a trabajar en Mallorquín, a visitar, y había como mucho entusiasmo, entonces yo salí alguna vez a Buenaventura a organizar una campaña que iba a invitar hermanos que iban conmigo. Y en esa ocasión me llamó Omar Alfonso Collazos, mi pastor, y me dijo: usted no va a continuar más en Mallorquín, a usted lo van a trasladar, pero vaya, hable con el pastor de la central, Gerardo Marín. Y fui y le pregunté. Y me dijo: no, usted ya no va a ser más pastor en Mallorquín, usted va para San Joaquín del Micay. No lo podía creer. El sitio del que dije que... Y mira, yo estuve 5 años. Imagínate, pastor. Año y algo más solo, porque a mí me mandaron al ministerio sin casar, luego me caso y el resto del tiempo con mi esposa, y eso fue una gran escuela para mí. Por eso cuando alguien dice: procura que tus palabras sean dulces y delicadas por si algún día tienes que tragártelas, a mí me pasó eso. Oh, tremendo. Pastor, cuéntanos un poquito de tu etapa en la conquista, el tiempo de noviazgo. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo viviste ese tiempo del ministerio siendo soltero? O sea, ¿qué experiencia? ¿Qué nos puedes contar de eso, pastor? Bueno, nosotros realmente tuvimos un noviazgo, hoy por hoy se le llama un noviazgo estilo bombril. Fue muy largo porque nosotros fuimos novios desde mucho tiempo, desde muy jóvenes en nuestra iglesia. De hecho, nos criamos en la misma iglesia, éramos niños de escuela dominical, tuvimos los mismos maestros de escuela dominical. Entre otras cosas, uno de nuestros maestros fue el flamante Luis David Alomía. Oh. Nos enseñó clases a Luz Mari y mi persona. Entonces nosotros fuimos jovenciando y vienen esos amoríos de adolescentes y somos novios, pero bueno, era una cuestión como no muy firme, ¿no? Es decir, luego viene el llamamiento al ministerio. No, me voy yo porque, bueno, me enviaron, obviamente no me había casado. Entonces, periódicamente, mientras yo fui y volví, fuimos novios un tiempo que no lo fuimos, que terminamos. Yo en ese tiempo tuve otra novia, okay, con la que terminé posteriormente, porque mi destino pareciera que Dios había determinado que era la hermana Luz María. Bueno, claro. Estuve un tiempo allá. Y hubo una tragedia, pues un insuceso, la mamá de Luz María muere, estando yo ausente. Incluso recuerdo que me enteré de la muerte de la hermana Felisa a los 15 días, porque yo estaba muy lejos, no teníamos celulares, no teníamos manera de comunicarnos. Eran otros tiempos. Sí, claro. Yo llegué una carta y se la mandaron a un hermano, que ni siquiera me la mandaron a mí, porque se la mandaron a un hermano y al hermano le dijeron: si el pastor Carlos está por ahí, comuníquele que murió la hermana Felisa. Entonces yo regresé, me reencontré con ella, con ellos, con los muchachos, y comenzamos pues como a renovar nuestra relación, nuestro noviazgo. Ya había yo terminado en el otro caso, y como que cerré ese paréntesis, ¿no? Uh-huh. Al final ya me dio el sí, decidió que sí se casaría conmigo. Nos casamos y la vida me cambió radicalmente, porque yo estaba solo por allá, esas experiencias, terrible. Dependía de la ayuda de otras personas y fue muy fuerte ese año y algo más solo. Claro, llegó Mari, y yo siempre he dicho, llegó y me redimió. Claro, para el pastor Carlos fue la redención, la tierra prometida. Pastor, sí. ¿Cómo inicia tu carrera en el liderazgo? Conocemos y vemos mucho al hermano Carlos hoy, y conocemos el gran líder, el gran hombre que direcciona, un hombre que, por cierto, causó una revolución en el Distrito 31, y conocemos esos aspectos a grandes escalas del hermano Carlos. Pero ¿cómo comienza todo? ¿Cómo inicia todo? ¿Dónde está el génesis de eso? Bueno, en honor a la verdad, seguirle el rastro a lo que Dios hace es muy difícil. Uno puede puntualizar, tomar como punto de partida los momentos en que de pronto te llaman, es decir, te nombran. Yo soy pastor en San Joaquín del Micay. Después de cerca de 5 años, a mí me notifican que me van a trasladar para Buenaventura, un lugar que se llama el Bajo Calima, en Buenaventura. Entonces, claro, a mí la noticia pues me cayó súper bien, porque había una cosa muy curiosa.
una de las cosas que fue muy positiva para mí es que mi esposa, a pesar de lo difícil en donde nos encontrábamos, ella como que disfrutó esa estadía allá, ¿no? Ella me ayudó mucho, digamos que se divirtió, disfrutó mucho el servirle al Señor. Yo a diferencia, sí tenía muchas ganas ya de salir, porque tenía dentro de mí como una llama de crecer más, expandirme, conocer, oír. Me perdía muchas cosas, convenciones, reuniones y todo. Y yo era un poco ambicioso en cuanto a la proyección. Un día cualquiera me dicen que me van a trasladar para el Bajo Calima. Creo que en aquel entonces el supervisor, si no estoy mal, o presbítero, hermano Héctor Fabio Saza, que acaba de partir con el Señor, y vamos a ir a su sepelio mañana. Curiosamente, me notifican que me van a trasladar. Entonces, cuando a mí me dicen que me van a trasladar al Bajo Calima, pues yo feliz, porque ya estaría en tierra y tendría mayores posibilidades. Entonces, y me advierten que yo llego a reemplazar a un líder auxiliar de jóvenes, José Garcés, José Liborio Garcés. Es pastor en ese momentico en el Bajo Calima y líder auxiliar de jóvenes. No sé si es que lo mandan de misionero nacional a Bahía Solano, no recuerdo puntualmente. Lo cierto sí, es que creo que sí, yo he escuchado esa historia y creo que él con el pastor Henry Casarán, creo efectivamente, que le daban esa zona. Gente sí. salía para Pizarro y Sí. él sale para Bahía Solano. Creo que así. Y claro, yo llego y me dicen, a José le faltan unos meses para terminar la vigencia de auxiliar. Hágala usted, ese resto de tiempo. Y yo siempre he dicho que es como aquel jugador de fútbol que ha estado en la banca largo tiempo y que algún día se selecciona el titular. Sí, le dan el chico la oportunidad. Y ese día Dios me permitió anotar 3 goles, digámoslo así, porque fue una oportunidad en la que se hicieron cosas tremendas, revolucionamos, trabajamos, el litoral pacífico gran parte lo recorrimos, lo que comprendía Buenaventura, hicimos mucha programación con los líderes, etcétera. Entonces, a partir de ahí comienza como a fraguarse ese proyecto. Claro, entra el hermano Carlos al radar. Efectivamente, hay un texto que dice que Dios exhibirá tu justicia como el mediodía. O tu Padre que ve en secreto, Él te recompensará en público. Y creo que pasó algo como eso. Pero yo no estoy buscando nada de eso, simplemente estoy sirviendo. Sí, estoy sirviendo, tremendo. ejerciendo, porque había sido líder local, porque había sido presidente de jóvenes, había sido vicepresidente de jóvenes. De hecho, yo pertenecía a un comité en el que perteneció tu papá, era el presidente de jóvenes, creo que era el secretario. Y claro, comenzó esa oportunidad, entonces ahí comenzó a fraguarse todo lo que vino a suceder. Ya termina su vigencia mi presidente Carlos Valencia y no sé si hermano Elmer Villegas, no recuerdo quién más eran. Y era política de que la directiva que salía por edad o por alguna circunstancia postulaban a los auxiliares que ellos consideraban. Y en ese entonces nos postularon a los 3, a Richard Parra, John Fabio García y a Carlos Mosquera. Entramos a ser los titulares. Richard Parra fue el presidente, yo fui el secretario y John Fabio García el tesorero del distrito número 5. Y arranca todo lo que es una historia. Claro, tremendo, pastor, tremendo. Interesantísimo lo que el hermano Carlos dice. Nunca lo buscaste. Para nada. Fue algo que podríamos decir que el mismo Dios. Efectivamente. Sí, y qué bonito cuando ocurre así, que uno no busca las cosas, sino que Dios permite que así suceda. Pastor, para terminar, un consejo para los jóvenes. ¿Qué podrías decirle a los jóvenes a través de toda tu carrera, una vivencia, algo que puedas transmitirle a las nuevas generaciones concerniente a eso, a la vida espiritual? A ver, una experiencia que nos alimente a todos, mi pastor. Pues bueno, la vida misma es una gran experiencia, porque nosotros vivimos usufructuando misericordias todos los días, bendiciones todos los días. Creo que yo les diría a los jóvenes que le creyeran a Dios, que le crean a Dios. Hay una particularidad con los propósitos de Dios, y es que Dios no da lujo de detalles de lo que Él piensa hacer. En ningún caso de la historia bíblica, en ningún caso Dios se sentó a explicarle a la persona qué era lo que estaba planeando hacer con él. Simplemente lo llamó. ¿Sí me entiende? La historia de José, por ejemplo. José tuvo unos sueños que no los comprendió sino hasta el final. Y cada cosa que le fue pasando a José,
el Señor no le había dicho, bueno, mañana te va a pasar esto, luego te va a pasar esto, digamos, para tener una hoja de ruta. Esto es un asunto de fe, es un asunto de creerle a Dios y que Dios va al comando de todo. Entonces, yo creo que conmigo pasó eso y quisiera invitar a los muchachos a que le crean al Señor, porque de pronto en el camino va a haber, digamos, situaciones adversas. Yo tuve una cierta situación que parecía que no podía ser el candidato a salir. Por alguna circunstancia el pastor había dicho, yo voy a sacar al ministerio a fulano y a sutano, y no estaba en el radar inicial de mi pastor, por las razones que fueran. Pero comenzaron a suceder cosas con otros que comenzó a cerrarle las puertas a otros, porque Dios había planeado que el que debía salir era yo. Cuando se abrió la puerta del lugar, que fue Mallorquín, que los directivos dijeron, envíanos a un joven que esté disponible para ir, pues no había nadie más disponible. Es decir, Dios había cerrado puertas a otros y me había puesto a mí en el escenario, a pesar de que según el orden del ministro eran otros. Entonces, cuando Dios está planeando algo con alguien, contigo, que me está viendo ahora, no hay quien le estropee, no hay quien le eche a perder un proyecto a Dios. Lo que toca es creerle y esperar, que Dios se encarga del resto. ¿Vale? Amén. Bueno, Dios les bendiga. Espero pues que haya sido ese momento una bendición para todos los que van a estar escuchando esto. Y bueno, el pastor Carlos con nosotros. Dios les bendiga, un gustazo. Amén.